Tengo rato sin hablar de teclados, así que hablemos de teclados. Después de todo, así fue como comenzó este canal, pero no vayan a ver mi primer video que no está muy bueno. Recientemente adquirí uno de estos keycaps. Y algo tan sencillo como cambiar los keycaps de tu teclado, los switches de tu teclado, le van a dar una vida completamente diferente. Es prácticamente un teclado nuevo. Algo así. Si tú eres nuevo en este hobby de los teclados y no sabes que hay diferentes tipos de keycaps, de switches o incluso de teclados, tranquilo, el tecolote te va a inducir en este vicio. Yo creo que los switches o los interruptores mecánicos son lo que más identidad le van a dar a tu teclado. Ahí te va por qué. Si tú abres un switch vas a encontrar 5 piezas: la base o la cubierta inferior, la hoja de metal, el resorte, el tallo o stem en inglés, esta pieza la vas a encontrar de muchísimos colores, y la cubierta superior. De todas estas, las dos piezas más importantes en cuanto a la sensación que te va a aportar ese switch son el resorte y el tallo. El resorte aporta la resistencia que vas a requerir para oprimir el teclado. Esta información la vas a poder encontrar en la página del producto, y como referencia, cualquier cosa entre 30 y 35 gramos es considerado ligero, y si te vas a los 50, 60 gramos ya es considerado un resorte pesado. La segunda pieza y la más importante es el tallo, porque este pedacito de aquí va a definir qué tipo de switch es. Existen 3 tipos de switches: los lineales, los táctiles y los clickies. En el tallo podemos ver este pedacito de aquí. Todos van a tener esto que se le llama el pie del tallo, y este va a definir el tipo de switch que si es lineal, que si es táctil o que si es clicky. Por ejemplo, los switches lineales van a tener el pie del tallo completamente recto, es una línea, y cuando roza con la hoja de metal, el trayecto va a ser completamente lineal. Eso quiere decir que la fuerza que necesitas oprimir al inicio del trayecto es la misma que vas a ocupar para oprimir al final del trayecto. Entonces son switches callados, y en general este tipo de switch es más común para jugar videojuegos. ¿Por qué? Porque el trayecto es muchísimo más consistente. En segundo lugar tenemos a los táctiles, y estos tienen en el pie del tallo una pequeña curvatura, esta pequeña curvatura. Y lo que hace esa curvatura son dos cosas: uno, le van a dar un poquito más de sonido al switch, y segundo es que va a cambiar la fuerza que requieres a través del trayecto. Entonces al inicio requieres poner un poco más de fuerza para que puedas pasar esa curvatura, y luego ya se va rápido. Entonces la fuerza que requieres no es consistente a través de todo el trayecto, y por lo mismo este tipo de switch es más satisfactorio a la hora de escribir, porque está como duro, oprimes y se va. Es mi tipo de switch preferido y me gusta utilizarlo para escribir. Y por último tenemos a los clickies. Muy parecidos a los táctiles, también tienen esta curvatura, pero muchísimo más pronunciada, lo cual hace más ruido. Este tipo de switches son los más ruidosos de los 3 y normalmente los usas cuando quieres molestar a las personas que tienes a tu lado. No, es cuestión de preferencia. Son muy satisfactorios de escribir. De hecho, son más satisfactorios de escribir que los táctiles, en mi opinión, pero son demasiado ruidosos. Estos interruptores que les acabo de mencionar son los mecánicos tradicionales, pero existen 2 tipos de interruptores más, que son los de perfil bajo y los ópticos. Los de perfil bajo son básicamente lo mismo que un mecánico tradicional, pero en un factor de forma muchísimo más pequeño para teclados de perfil bajo. Y el segundo tipo de switch son switches, se les llaman ópticos. ¿Por qué? Porque usan un haz de luz para detectar la imputación. Un teclado regular, oprimes el tallo, roza con la hoja de metal, y eso va a crear un corto que va a mandar la señal. Corrección, no solamente tenemos los de perfil bajo y los ópticos, también tenemos un tercer tipo, que son los magnéticos. Los ópticos son básicamente lo mismo que un mecánico tradicional, nada más en vez de que tengas la hoja de metal, vas a tener un láser. Si se interrumpe está encendido, si no se interrumpe está apagado, on-off. Los interesantes son los magnéticos, porque esos se vuelven como un switch analógico casi. Si lo oprimes poquito, se registra un poquito de imputación. Si le oprimes todo, se registra mucha imputación. Es casi como si tuvieras el joystick de un control. Le mueves tantito y el personaje se mueve tantito. Le mueves todo y el personaje se mueve. Es lo mismo con el teclado, con el switch. Le oprimes tantito, se mueve tantito el personaje. Le oprimes mucho, se mueve bastante el personaje. Regresamos al video. Y es una tecnología, la verdad, fascinante, pero está limitada porque requiere mucho soporte de software. Hay juegos que lo soportan, hay juegos que no lo soportan. Si quieres switches ópticos, asegúrate que los juegos que tú juegas soportan este tipo de switch. Ahora, si te interesa poder lubricar switches para que suenen muchísimo más satisfactorios, prepárate para perder cualquier cosa entre 4 y 8 horas de tu vida. ¿Por qué? Porque es un proceso bastante largo. Es divertido hacerlo la primera vez, solamente una vez, porque es muy tardado y es muy tedioso. Pero es bueno para que sepas cómo se hace. Afortunadamente, la mayoría de los fabricantes ya te están vendiendo switches prelubricados para que no tengas que hacer todo este rollo. Pero si como quiera quieres hacerlo, hay 2 maneras de abrir switches.
La primera es, te agarras un desarmador de punta plana y lo que vas a hacer es, vas a colocarlo en estos piecitos que existen entre la carcasa superior y la carcasa inferior y vas a empezar a levantar cada uno de esos piecitos, son 4. Una vez que lo haces, puedes separar el switch. Eso es muy tardado. Lo otro que puedes hacer es te compras unas de estas cosas que son abridores de switches y lo que haces es colocas el switch, oprimes el switch y se abrió el switch. Esto te va a ahorrar un par de horas en ese proceso, entonces lo recomiendo. Los keycaps o las teclas son el pedazo de plástico que tu dedo toca a la hora de estar utilizando el teclado. Y aquí hay dos cosas importantes, que son el material y el formato que va a tener. En cuanto al material existen dos principales, ABS y PBT. La verdad es que los dos son prácticamente lo mismo, la única diferencia es que el ABS es el más chafito de los dos, porque conforme lo vas utilizando, como que se empieza a desgastar la textura y empieza a desarrollar este color como brilloso o satinado y se ve como desgastado. Entonces, fuera de eso, no hay ninguna otra diferencia. También es importante mencionar el método de impresión que puedes tener sobre las teclas, y también hay dos: sublimación o die sublimation en inglés y double shot o doble impresión. De estos dos, igual son prácticamente lo mismo, nada más que el de doble impresión es el más duradero de los dos y ese sí permite tener teclas transparentes que permitan que la luz brille a través de la tecla, pero esas son las únicas diferencias. Aparte de eso, tenemos el perfil. El perfil se refiere a la altura que va a tener la tecla, algunos son más pequeños, algunos son más altos, y la curvatura que va a tener la tecla en la cara superior, la que toca tu dedo. Los perfiles más comunes son Cherry, OEM o OEM y SA. Aparte de eso existen muchísimas otras variantes, pero esos son los 3 más comunes. Hablando de teclados, la verdad es que los temas son demasiados. Que si el PCB, dónde están los LEDs del PCB, la montura del PCB, estabilizadores, monturas, materiales, hay demasiados temas. Así que para mantenerlo sencillo, estos son los 3 que yo creo que son los más importantes para un principiante. Y el primero de ellos es el tamaño que va a tener tu teclado. Hay muchos tamaños, pero yo creo que los 5 más importantes son estos. Empezando por el tamaño completo o 100%. Y este es el típico teclado que vas a ver que tiene su pad numérico hasta la derecha. Es el teclado más grande y tienes todas las teclas que puedes tener. Después de este tenemos el 10 keyless o TKL por sus siglas en inglés, también conocido como el 80%. Y es como si tomaras este tamaño completo y le cortas el pad numérico que tienes hasta la derecha. Simple y sencillamente. Después de este tienes uno de los tipos más comunes y mi preferido, que es el 75%. Y es casi lo mismo que un 10 keyless, pero lo acortas un poquito y le quitas algunas teclas que no funcionan. En general tiene las funciones que yo necesito, que es tener un function row y tener las teclas de navegación y home y end. Esas son las teclas que yo necesito. Después de eso tenemos el 65%, que es otra vez una versión más compacta del 75%. Y en este caso le cortas el renglón de las funciones, o sea, hace la F1 hasta la F12. Y que pierdas esas teclas no significa que pierdas la funcionalidad, solo están debajo de una capa de macros o de shortcuts. Por ejemplo, si tú quieres refrescar una página utilizando F5 con cualquier otro teclado, en este tipo de teclados lo más probable que harías es darle a la tecla de Fn más el 5. Fn más 5 es lo mismo que utilizar F5. Y por último, uno de los tamaños más compactos es el 60%. La ventaja de este teclado es que es compacto, si te gusta eso, son tus gustos, pero vas a perder el renglón de función, la columna de Home, End, Page Up, Page Down y también vas a perder las teclas de navegación, entiéndase las flechitas. No significa que vas a perder la funcionalidad, van a estar debajo de unos macros, pero vas a tener que utilizar los macros para usarlos. Como hay muchísimos tamaños, aquí en pantalla les dejo una imagen con más tamaños para que los conozcan y si hay algo que les llama la atención. En segundo lugar está el formato que va a tener el PCB o la tarjeta madre, donde se inserta todo y donde están los circuitos. ¿Por qué? Hay dos layouts principales, ISO y ANSI. ANSI es el típico teclado americano, si así lo quieres ver, el que tiene la tecla de Enter de manera horizontal y entre el Enter y la L solamente tienes 2 teclas. El ISO es el formato internacional que se usa para el español latino, el español de España, el francés, todos los otros estándares internacionales. Y este es el típico que tiene el Enter en forma de L al revés y tienes 3 teclas entre la L y el Enter. En el español latinoamericano, por ejemplo, tienes la L, la ñ y los 2 brackets. Es importante que sepas eso por si a ti te interesa tener un teclado con la ñ, por ejemplo. Sin embargo, este formato es muy poco común. Te vas a topar muchísimos teclados con el formato ANSI. Entonces, si te interesa mucho un formato ISO, vas a tener que buscar más. Y por último, el tercer punto son los estabilizadores. No me voy a meter mucho en los estabilizadores porque es un tema para un video entero, pero hay algo importante en los estabilizadores. Primero, los estabilizadores son estas piezas que se encuentran debajo de las teclas largas como el backspace, el enter, la barra de espacio o el shift del lado izquierdo
y lo que hacen es te permiten que le piques a la tecla desde cualquier punto y todo se oprima o deprima de la misma manera. Y la importancia de los estabilizadores es que, al igual que los switches, si están bien lubricados van a hacer un buen de diferencia para el sonido. Se va a escuchar bien y se va a sentir bien. Unos estabilizadores no lubricados se escuchan terrible, unos estabilizadores lubricados se escuchan muy bien. Si quieren saber cómo lubricar estabilizadores, aquí les dejo un video de Teija Types, un excelente video para que aprendan a lubricar estabilizadores. Friction in the up and down movement of the stabilizer stem, as well as to dampen a bit of that noise. Y con eso llegamos al final de este temario. Les voy a dejar varios recursos en la descripción de este video por si quieren meterse un poquito más a fondo en los temas que hemos estado platicando. Y también les voy a dejar ligas a varias tiendas donde yo he comprado artículos, teclados, keycaps, switches. Están en China, entonces el shipping se va a tardar cualquier cosa entre 4 semanas, 5 semanas. Pero al menos en mi experiencia todas estas cosas me han llegado y no he tenido problemas, por si les sirve. Así que espero les haya gustado este video y nos vemos a la próxima.